Hola, muy buenos días, tardes o noches, indistinto de la hora en que estén observando este video. En la continuación de la formación profesional de kinesiólogos del área cardiorrespiratorio en específico, para la adquisición de herramientas terapéuticas en base a las técnicas kinésicas respiratorias, comenzamos con esta nueva cápsula que tiene por objetivo tributar a las técnicas kinésicas respiratorias en el usuario o paciente, ¿cierto? Persona que sea capaz de colaborar en la ejecución de las mismas. Esperamos que este sea un aporte para su formación profesional y les permita lo que vamos a declarar a continuación, adquirir aquellas herramientas específicas para la ejecución y la planificación de las técnicas kinésicas respiratorias en el paciente colaborador. Bueno, básicamente igual que la cápsula anterior, dar el contexto en donde en nuestro país, en Chile, ¿cierto? El kinesiólogo forma parte importante y relevante de los equipos, ¿ya? De salud, en donde en nuestro contexto país hemos logrado posicionar a los kinesiólogos como uno de los colaboradores más fuertes en relación al manejo de pacientes portadores de patologías agudas o crónicas, ¿cierto? Que cursen con alguna disfunción respiratoria, entre ellas las más comunes, las obstructivas, ¿cierto? Pero también las restrictivas o las mixtas. Y en ese sentido, todos aquellos que puedan requerir nuestra intervención profesional, si bien es cierto, muy reconocido desde la permeabilización de la vía aérea, esperamos que a través de esta cápsula puedan también, y de la siguiente por supuesto, desarrollar competencias que vayan más allá que solo la permeabilización de la vía aérea. Pero en esto es muy importante que se consideren todos los aspectos fisiológicos y fisiopatológicos, ¿cierto?, de las alteraciones del sistema cardiorrespiratorio y que van precedidas, por cierto, todas las técnicas kinésicas de un examen muy acucioso, tanto general como específico, ¿ya? Y que considera todas las indicaciones, limitaciones y contraindicaciones para poder diseñar planes de intervenciones que se ajusten a las necesidades individuales y que permitan mejorar, recuperar o en algunos casos solo estabilizar la condición de salud de los usuarios. ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, que el kinesiólogo, ¿cierto?, sea capaz de proponer alternativas terapéuticas de intervención kinesiológica para usuarios colaboradores que cursen con disfunciones respiratorias agudas o crónicas indistinto del nivel de atención, ya sea atención primaria, secundaria o terciaria, ya en el que se encuentren. Argumentar la toma de decisiones que le permitan guiar su proceso de diagnóstico kinesiológico y razonamiento clínico basado en la evidencia disponible, la integración de los elementos de fisiología, fisiopatología respiratoria y la valoración clínica del usuario colaborador y su contexto para tributar a la clasificación internacional de la funcionalidad SIF. Y como resultado también esperamos que sean capaces de ejecutar técnicas de intervención kinesiológica en usuarios colaboradores en espacios de simulación y con fantomas, por supuesto protegidos para la adquisición de experiencias sensoriales terapéuticas. En ese sentido, recordar, al igual que en las cápsulas de lactante, más en el contexto COVID, por supuesto que lo más por lejos importante es la prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud y para ello es muy relevante que podamos contar con los elementos de protección personal, ¿ya?, que son clave para poder ejecutar una atención que disminuya los riesgos considerables para el terapeuta. Y por supuesto, una de las herramientas más frecuentes en la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud es un adecuado lavado de manos. Otro factor importante es que todos los insumos que podamos utilizar, ¿cierto?, podrían transformarse de alguna forma en un vector de contaminación y por tanto desinfectar nuestros fonendoscopios parece de perogrullo, ¿cierto?, pero es bastante relevante hacer mención de ello, más hoy en día, ¿cierto?, en este contexto de pandemia, se hace muy muy relevante que seamos capaces de desinfectar adecuadamente todos aquellos insumos que podrían transformarse en un fomite más adelante. Algunas consideraciones, al igual que en el caso de los pacientes pediátricos, ¿cierto? Se hace muy necesario observar el diagnóstico médico, ¿ya?, y conocer respecto del diagnóstico médico que está cursando nuestro usuario. Pero no es menor contextualizar
respecto del cuadro, de la complejidad de aquel cuadro, ¿cierto? Y en el nivel de atención en el que se encuentren respecto de las maniobras terapéuticas que van a implementar. Uno de los principales conductores en la toma de decisiones terapéuticas es la evaluación, la examinación, es decir, la valoración individual, que si bien es cierto, influye considerablemente el patrón respiratorio. Quisiera destacar que en el caso de pacientes colaboradores y principalmente aquellos que están en la edad adulta, ¿cierto? Que pueden tener una reducción de su flexibilidad torácica, es muy importante evaluarla de forma adecuada, ya que nos va a entregar información relevante de hasta qué punto podemos ejecutar determinada presión, con qué intensidad, con qué rango de movimiento podemos ejecutar determinada maniobra. Por tanto, el énfasis en la valoración de la flexibilidad torácica, que no se comporta de la misma forma a lo largo del ciclo vital. Por lo tanto, se hace muy, muy relevante valorar específicamente esta parte de la palpación, ¿cierto? Que recorre la flexibilidad del tórax. Y además considerar que cuando nos enfrentamos a los grupos más añosos, ya en relación al ciclo vital, a las personas mayores, podemos encontrar también que presentan ruidos respiratorios, ya adventicios o agregados de forma permanente. Por lo tanto, hay que considerar que en el modelo del lactante, donde la toma de decisiones terapéuticas va muy de la mano de la auscultación, al igual que en este caso, ¿ya? Eh, Probablemente los verificadores de éxito vayan cambiando en relación al grupo etario al que nos enfrentemos. Además, agregar algunas otras cosas como son las zonas dolorosas, ¿ya? O aquellas de hipersensibilidad en relación a dónde vamos a posicionar nuestras manos. No es menor considerar en el caso de las mujeres, ¿cierto? Y en el caso de las adolescentes, el botón mamario o la glándula mamaria, en virtud de que cualquier presión que ejerza el terapeuta sobre estas zonas podría provocar bastante dolor. Por lo tanto, hay consideraciones específicas en relación a la toma de estas partes pudendas. Además, es muy relevante, principalmente en el área pediátrica, ¿cierto? Considerar el asentimiento. No debemos pensar que porque se encuentran frente a ustedes un menor, él no debe participar en esta toma de decisiones. Debes encontrar la forma de poder mostrar al usuario pediátrico, ¿cierto? De una forma lúdica, entretenida, que él pueda participar de la terapéutica respiratoria y por supuesto el consentimiento de aquellas personas que, si bien es cierto, son adultas y son responsables de sí mismas, también de los tutores respecto de la intervención en los menores, ¿ya? Son dos términos que deben considerar muy, muy relevantes al momento de hacer intervenciones en personas colaboradoras. Por supuesto, los exámenes complementarios, la monitorización y la tolerancia que tiene el sujeto, en virtud de que esta puede ser muy dinámica respecto de algunas maniobras. Y educar, en el caso de los pacientes pediátricos, al tutor de los riesgos y beneficios de la terapia kinésica respiratoria y respecto de los adultos, también de aquellas consideraciones específicas a las que se van a ver enfrentados al momento de realizar técnicas kinésicas respiratorias. Informar a los usuarios de los procedimientos que se les van a hacer es un derecho y por tanto debemos alinearnos respecto de estos derechos de los pacientes o usuarios o personas en situación de salud respiratoria. La valoración se hace clave y aquí tratamos de linkear las presentaciones anteriores. Claro, porque la verdad es que el contexto a veces es muy distinto, ¿cierto? Frente a los usuarios que vamos a utilizar. Puede que nos encontremos con pacientes de gran envergadura, puede que nos encontremos con usuarios con un tórax más rígido, ¿ya? Hipersensibles, y por lo tanto un examen acucioso y específico es preponderante. La verdad es que no se puede planificar una intervención kinesiológica adecuada si no se ejecuta una adecuada valoración. Al igual que en pediatría, considerar en relación a la aerosolterapia, ¿cierto? Si está utilizando o no, qué fármacos utiliza, si es que existen interacciones medicamentosas en los fármacos que utilice el sujeto, qué tipo de generador de aerosoles es el que ocupa, ya que en los adultos se van a enfrentar a una gama de generadores de aerosoles más amplia que en pediatría. Considerar el tiempo de administración
cuál es el pic del efecto terapéutico y por supuesto los protocolos de manejo respecto principalmente de pacientes crónicos que están sometidos a terapia por aerosoles terapéuticos y en específico también a aquellos que reciben esquemas abreviados, por ejemplo en el caso de pacientes con EPOC o pacientes portadores de asma. No se olviden que ante la presencia importante de secreciones, el depósito de los fármacos por aerosol puede disminuir. Por lo tanto, esto lo deben considerar para poder organizar la terapéutica de una sesión de kinesiología respiratoria. Por supuesto, en relación a la oxigenoterapia, considerar la indicación médica, la dosificación, si es necesario o no preoxigenar al usuario porque lo vamos a someter a un esfuerzo mayor, su uso durante la sesión, si es pertinente o no es pertinente, si se debe aumentar o disminuir, ¿ya? Monitorizar constantemente antes y después de la intervención durante un periodo de tiempo acotado para poder definir, ¿cierto?, qué es lo que vamos a utilizar. Y en este caso, vamos a utilizar un esquema parecido al pediátrico, ¿ya? Guiado por la auscultación pulmonar, pero no se olviden que en el caso de pacientes secuelados, la presencia de ruidos adventicios es esperable y en general el resultado esperado puede ser solo una disminución de aquellos ruidos que ustedes quieren abordar o en específico la mejora importante del murmullo pulmonar, que podría ser también definido como un éxito terapéutico. No olvidar también la monitorización respecto de la saturación parcial de oxígeno, para que vayan ya planificando cuáles van a ser los medios de verificación del éxito terapéutico y que les van a permitir además determinar el fin de la sesión. Entonces, considerar en relación a la dinámica de flujos y los volúmenes que son capaces de movilizar los usuarios, ¿ya? Y cómo ello puede mejorar el rendimiento de los efectos fisiológicos de la maniobra sobre el tórax. Y en relación a eso, cabe señalar que las técnicas activo-asistidas, es decir, en donde el usuario forma parte de la técnica y el kinesiólogo con maniobras sobre tórax y abdomen o sobre ambos, ¿cierto?, permite alcanzar un mejor rendimiento. Por tanto, las técnicas que debiesen ser implementadas durante la sesión, en general debiesen ser técnicas activo-asistidas, ¿bien? Seguidas, por supuesto, en eficacia de las maniobras activas y finalmente por las técnicas que son tan solo pasivas. Y las técnicas pasivas, por supuesto, que se pueden usar en usuarios colaboradores, mejorando su eficacia a través de la solicitud de colaboración, es decir, que podamos tener un mejor control de los tiempos inspiratorios y expiratorios, magnificando estas fases ya en relación a la intervención. Y solo a medida de resumen, ya que esta cápsula no tiene por objetivo mostrar nuevamente las técnicas en paciente no colaborador que se muestran en los videos asociados a los lactantes, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña reseña respecto de cómo podemos modificar estas técnicas pasivas y hacerlas activo-asistidas. Aquí podemos observar, ¿cierto?, a la terapeuta posicionada por debajo de la clavícula, comprimiendo con ambas manos, ¿cierto?, la porción superior del tórax. Y aquí podemos ver la misma técnica desde una mirada más frontal, donde la paciente va a colaborar en la fase expiratoria. Noten las consideraciones respecto del posicionamiento de las manos, el desplazamiento de las mamas y que en todo momento el terapeuta, ¿cierto?, se posiciona solo sobre el tórax. En otro ejemplo, ¿cierto?, podemos observar también cómo podemos hacer que una vibropresión, que podría ser solo pasiva, mientras el usuario expira, ¿cierto?, podemos lograr un mayor tiempo expiratorio asociado a las maniobras de vibropresión. Ahora bota con la boca abierta, lento, bota. Siempre entonces, en el caso de las mujeres, precisar que el kinesiólogo o la kinesióloga jamás se va a posicionar sobre la mama, sino que va a desplazar el tejido para tener una mayor área de apoyo, en virtud de que no trabajamos sobre la mama, sino que trabajamos sobre el tórax, bien, principalmente sobre las costillas, ¿cierto? Y el esternón.
Aquí tenemos una variante, ¿cierto? De lo que podría ser la expiración lenta prolongada, técnica característica pediátrica, ¿cierto? Como una opción terapéutica, en este caso, como es de menor envergadura, la kinesióloga, ¿cierto? Apoya sus antebrazos para ejecutar una Entonces, maniobra tome expiratoria aire, lenta. bote lento y largo. Bote lento, largo, bote todo el aire. Muy bien. Y tome tranquila. Respire. Muy bien. Manteniendo entonces los mismos vectores de presión que podemos observar en relación a pediatría. Entonces, tome. Una maniobra que si bien es cierto yo no recomiendo, aquí me expongo a la manipulación. La verdad es que si bien es cierto, más bien va a ser una técnica que en la presión va a asistir la expiración, permitiendo recolectar secreciones desde la vía aérea media a la proximal. La descompresión, recuerden, no es una técnica de reclutamiento alveolar, ¿ya? Por tanto, si Aire. ocupamos técnicas como Bota con la presión-descompresión, boca lento, largo, bota. la Bota. presión recolecta Bota. de la vía aérea media. Bota. Cuando ella comienza a tomar el aire, ustedes liberan la fuerza. Toma aire. Muy bien. Y ese movimiento o excursión del tórax nos da cuenta de un gran ingreso de volumen. Recuerden que es una inspiración forzada, por lo tanto va a reclutar menos aire que si fuera una inspiración más bien lenta y controlada. ¿Bien? Pero es bastante vistosa, ¿ya? Y en Muy bien. Toma general aire. muy utilizada. Bota con la boca lento, largo, bota. Bota. Asistimos Bota. en la presión. Bota. Cuando ella comienza a tomar el aire, ustedes liberan la fuerza. Toma aire. Si se Muy dan bien. cuenta, no se libera la tomada, sino solo se deja de hacer presión a través de la liberación de la fuerza y la flexión de los codos. ¿Bien? Aire. Por tanto, el árbol de decisiones terapéuticas que está basado aquí en el libro de Guy Postiu, ¿cierto? Nos permite también clasificar en los pacientes colaboradores, ¿cierto? Bajo las mismas premisas, como vimos en generalidad de las técnicas, ¿cierto? Para la permeabilización de la vía aérea superior, técnicas inspiratorias forzadas que permitirían que las secreciones se deglutan sin generar cambios en la presión, ¿cierto? Que podría determinar mayor presencia de sinusitis, entre otras cosas, como lo que pasa al sonarse, ¿cierto? Sino que la inspiración forzada y la deglución va a seguir un camino natural de las secreciones. Si bien es cierto, aquí también se podrían aproximar eh, bastantes factores que tienen que ver con el rechazo de los adultos a deglutir sus secreciones y por tanto hay que también tener en consideración esta parte del contexto, ¿bien? Porque no queremos que se genere un reflejo nauseoso, que los pacientes vomiten, entre otras cosas. Por lo tanto, hay que intentar acordar con los usuarios cuál va a ser la técnica para la vía aérea extratorácica ya o superior que más se acomode a los usuarios. Los mismos principios para la vía aérea proximal, donde lo que queremos son maniobras expiratorias forzadas que emulen la tos. Para la vía aérea media, maniobras expiratorias lentas que permitan recoger o reclutar secreciones hacia la vía aérea proximal y en la vía aérea proximal cambiar la técnica por alguna de expiración forzada. Y si la alteración es más bien a nivel parenquimatoso, ¿cierto? O vía aérea distal, en este sentido buscamos técnicas que sean inspiratorias, lentas, que permitan o den cuenta de un gran reclutamiento en volumen. Y en esta misma sistemática vamos a comenzar entonces a trabajar la agrupación de las técnicas. Comenzamos entonces por la vía aérea superior extratorácica, solo con un pequeño repaso y resumen, en virtud de que se pueden hacer ya estos lavados o estos aseos nasales determinados como la ducha nasal, ¿cierto? Donde se pueden ocupar soluciones salinas, ¿ya? Que pueden ser fisiológicas al 0,9% o hipertónicas entre el 3 y el 4% para la limpieza de la vía aérea superior, lo que se hace bastante relevante y comentar también en aquellos pacientes que pueden tener rinitis crónica o que pueden tener sinusitis recurrente, donde la limpieza de esta cavidad es bastante relevante. Por tanto, considerarlo, pueden revisarlo de la cápsula de pediatría, bastante semejante. La verdad es que en los adultos es mucho más sencillo y tiene que ver con una inspiración forzada asociada a la aplicación
de estos sueros, ¿bien? O soluciones salinas, en este caso suero fisiológico y en el otro hipertónico. Vamos con las técnicas de permeabilización de la vía aérea proximal, o sea, todas aquellas maniobras expiratorias forzadas que están orientadas a remover secreciones, ¿cierto?, de la tráquea, los bronquios principales o hasta la quinta generación bronquial. Y entre ellas, lo más característico es la tos. Si el paciente es colaborador, ¿cierto?, podría ejecutar una tos voluntaria o algunas de sus variantes. No es recomendable en el caso de los adultos y principalmente en aquellos que son muy añosos, donde ustedes van a generar mucho dolor en general, sin poder estimular la tos, tratar de implementar la tos provocada, ¿ya? Además que en los pacientes colaboradores, si bien es cierto, es utilizado en el mundo pediátrico, la tos provocada en los pacientes pediátricos, recuerden que lo ideal es que el paciente pueda toser. Por lo tanto, se hace parte fundamental en relación a la educación de los niños que cursan con enfermedades crónicas respiratorias, que puedan aprender a hacer una buena tos voluntaria. Y ahí se pueden señalar algunas cosas, ¿bien? Respecto de una agrupación de técnicas kinésicas que son denominadas las técnicas convencionales, vamos a señalar acá solo un par, ya más adelante vamos a volver a abordarla. Dentro de esta clasificación especial de técnicas convencionales, ¿ya? Conventional Chest Physical Thorax, eh, Physical Therapy, perdón, vamos a revisar la maniobra, ¿ya?, de Huffing, que básicamente es una expiración forzada que se basa en la apertura glótica, ¿ya?, generando un sonido parecido y quizá un poco extemporáneo, pero lo pueden buscar de un dibujo animado que se llamaba Patán, ya que tenía una risa característica, algo así, ¿ya? Donde vamos a intentar emular ese sonido lo más fuerte y rápido posible, ¿ya? Que nos permitiría mantener la glotis abierta. Ojo, esto va a generar un mayor flujo, pero sin tanto volumen. En general, ¿ya? Podemos ocupar este huffing o básicamente señalar la tos dirigida, que el paciente pueda hacer una tos espontánea, ¿bien? Em, la verdad es que no es muy claro en relación a la cantidad de energía que se utiliza, ¿ya? La tos espontánea y el HAF, lo que sí hay que tener en consideración es que tienen algunas contraindicaciones, ¿bien? Y para ello ya están contraindicadas en aquellas patologías, o perdón, en aquellos usuarios, ¿cierto?, que cursen con una elevación de la presión intracraneal o que tengan aneurismas ya intracraneales, infarto agudo al miocardio reciente, etcétera, donde lo que vamos a estar estimulando, ¿cierto?, es un alza de presión con alta acción muscular. Por eso también está contraindicada en traumatismos de cabeza o cuello, columna inestable, etcétera. Y como hace una gran contracción de la musculatura respiratoria, también en patologías abdominales agudas, ¿ya? Etcétera, etcétera. Y ni siquiera se les ocurra, por favor, hacer técnicas de alta presión expiratoria, ¿ya?, en aquellos sujetos que tienen alto riesgo de neumotórax. Observemos entonces la tos dirigida. Vamos a hacer la técnica kinésica más compleja en relación a la elaboración para un paciente colaborador. Muy bien. Tome aire profundo. Quédese. Tosa fuerte. Muy bien. Esto se llama tos dirigida. Muy bien, esta es una técnica remota, entonces la verdad es que solo estaba bromeando en relación a que es una técnica difícil, básicamente en decirle al usuario que tosa, pero cumpliendo algunas de las características más comunes de la tos, intentando que la tos parta desde el mayor volumen inspiratorio posible, ¿ya? Para que se parezca lo que más podamos a una tos espontánea, ¿bien? Que tiene una fase inspiratoria. Veamos el huffing. Vamos a hacer lo siguiente, vas a tomar aire y cuando vayas a botar lo vas a hacer con la boca abierta, como si fueras a empañar un vidrio, pero de manera vigorosa, como con rabia. Entonces vas a tomar aire, abrir la boca y... Perfecto. Bien, ese es ese sonido característico ya del huffing. Lo más fuerte que puedas, luego de haber inspirado, generar este sonido característico del huffing, huff, ¿ya?
Pero recuerden que también tiene sus limitaciones y correspondería a una técnica expiratoria forzada. En este caso, una de las técnicas convencionales, ¿ya? Conventional Chest Physical Therapy. ¿Ya? Y en el caso de usuarios, ¿cierto? Que tienen algún grado de disminución de la fuerza de los músculos respiratorios, ¿ya? Generalmente en patologías neuromusculares, ¿ya? Donde el esfuerzo de oxígeno puede ser, en este caso, inefectivo, ¿ya? O ineficaz, lo cual podemos objetivar, ¿cierto? A través del el peak expiratory flow, pero cough, ¿ya? Es decir, el pico flujo expiratorio de la tos, ¿ya? Peak cough flow, en donde debemos tener esta consideración para poder identificar a qué usuarios, ¿cierto? Debemos aplicarle o no este tipo de técnicas, ¿ya? ¿Qué significa este thrust que se señala aquí en la diapositiva? Básicamente es una presión rápida, ¿ya? Sobre el tórax, sobre el abdomen o idealmente sobre ambos, ¿ya? En la fase expulsiva de un esfuerzo de oxígeno, ¿bien? ¿Hay alguna consideración en relación a los valores? Es súper importante ya intentar llegar al máximo nivel de insuflación, ya, o capacidad máxima de insuflación, que es lo que buscamos. De hecho, estas técnicas se pueden combinar con lo que vamos a ver más adelante, que son algunas técnicas de reclutamiento. En pacientes neuromusculares es muy común utilizar técnicas de reclutamiento y una vez alcanzado el MIC, ejecutar la tos asistida manual. La verdad es que no hay diferencias tan significativas entre aquellos asistentes de la tos, como el cough assist, ¿ya? Y la presión manual. Por tanto, pueden utilizar esta maniobra, no crean que la tecnología siempre nos supera, eso no es así, ¿ya? Y en este caso, la combinación de maniobras inspiratorias y el thrust asociado a la tos asistida manual alcanzan un buen nivel de efectividad respecto de la remoción de secreciones de la vía aérea proximal, ya que, insistimos, estamos siempre bajo la premisa de hacer técnicas expiratorias forzadas. Y el volumen inspirado previo a la tos es considerablemente relevante para poder obtener un mayor flujo, ¿ya? Y de esa forma lograr remover las secreciones. Importante, recuerden, si van a hacer presiones abdominales, ¿cierto? Sobre los periodos de digestión, ¿sí? Y llevar un especial cuidado en aquellas personas que tienen osteoporosis, ¿ya? Porque efectivamente en estos trusts, si no hay una adecuada evaluación inicial que te permita determinar las presiones a aplicar, podrían generar también fracturas o fisuras costales. Observemos entonces la tos asistida. 3. Vamos a hacer la maniobra de tos asistida, por lo cual se le pide a la paciente que tome aire profundo y tosa. Eso. Observemos la hora de frontal. Vamos a hacer la maniobra de tos asistida, por lo cual se le pide a la paciente que tome aire profundo y tosa. Eso. Donde se puede apreciar bastante mejor, ¿cierto? La presión que se ejerce sobre el tórax y la estabilización y presión que se ejerce sobre el abdomen, ¿ya? Recuerden entonces, todo esto depende mucho de los vectores de fuerza que ustedes van a utilizar y para ello la evaluación se hace cada vez más relevante, como pueden observar. Vamos a evaluar o observar otra maniobra, ¿ya? Que básicamente son varias compresiones sucesivas, ¿ya? Que se puede hacer con ambas manos sobre el tórax o con una mano sobre el tórax, dependiendo de la envergadura del usuario, ¿ya? Las presiones se hacen con la palma, ¿bien? Y básicamente lo que van a hacer es aumentar el flujo expiratorio, ¿ya? Y al igual que la tos asistida, ¿cierto? Generalmente tienden a ir acompañadas de la tos del sujeto, ¿bien? Donde podemos observar algo parecido a esto. Las sacudidas o shake sugieren compresiones sucesivas en la fase expiratoria que buscan acelerar el flujo expiratorio y que tienen un efecto sobre la recolección de secreciones en vía aérea proximal. El terapeuta debe posicionar su mano, ¿ya?, por debajo de la clavícula
comprimiendo la porción esternal y costal superior, buscando que su antebrazo siga el vector de la expiración. Es muy importante reconocer las fases respiratorias, ya que este movimiento debe ser rápido, sostenido y solo en la fase expiratoria. Y por supuesto debe tributar a una movilidad que permita el tórax del usuario. Por tanto, la evaluación inicial se hace realmente relevante para saber cuál va a ser el final del movimiento o el límite que puedo alcanzar con las compresiones. Por lo tanto, cuando el usuario tiene su fase expiratoria, las compresiones se hacen sucesivas y rápidas. Si el paciente colabora, y voy a emular yo el sonido ya que no lo puede hacer el fantoma, cuando el paciente tome aire y comience la expiración, ustedes van a hacer las compresiones sucesivas y sería algo más o menos así. Estas corresponden a las sacudidas o shake. También podría hacerse la misma técnica con la tomada de la presión torácica con el abordaje desde cefálico y hacer la sacudida como si fuese una presión rápida pero sucesiva. Cuando el paciente inspira, no hago presión y en el momento de expirar hago presiones sucesivas. Que permitan flujos acelerados de la fase expiratoria emulando la tos, los shake o sacudidas. Cabe señalar que las sacudidas o shakes, si bien parecen vibropresiones, no alcanzan la frecuencia de oscilación de las vibropresiones, ¿ya? Que como pudimos observar en personas entrenadas pueden llegar incluso a pics de 25 hercios, ¿ya? La verdad es que están bastante más cerca de los 7 a 10 hercios y por lo tanto no van a tener un efecto sobre el batido ciliar, sino específicamente sobre la vía aérea proximal y en este flujo expiratorio forzado, ya en esta técnica expiratoria forzada, sobre las secreciones que están en la vía aérea proximal. Se ocupan bastante más en pediatría que en los adultos y eso tiene relación con la flexibilidad del tórax. Por lo tanto, tal como lo vimos en pediatría, ¿cierto? Esas secreciones grandotas acumuladas en la vía aérea proximal desaparecen con estas técnicas. Por tanto, ahí, ¿cierto? No más pollos. Vamos a continuar entonces con el grupo de técnicas que están orientadas a la vía aérea media en el usuario colaborador. Recuerden que la definición de colaborador en relación a la Real Academia de la Lengua Española se orienta a aquel que es capaz de participar en una empresa, ¿cierto? En este trabajo o de colaborar en una empresa o de trabajo. Entonces, por tanto, el paciente debe ser capaz de seguir las indicaciones y eso es bastante importante al momento de definir si ocupo o no ocupo una determinada técnica, ya que hay técnicas que son bastante más complejas respecto de las indicaciones que otras. Y debemos adecuar esto al usuario, ¿bien? En relación a lo que es capaz de comprender y ejecutar. Vamos a comenzar con una técnica que se ha hecho bastante conocida en el último tiempo, ¿ya? La verdad es que yo la aplico desde bastante rato atrás, incluso desde mi formación, por ahí en el año 2001, ¿ya? Y que se llama la expiración lenta total, con la glotis abierta, ¿ya? En decúbito lateral. Y ustedes dirán, ¿y por qué se llama el GOLD, ¿ya? Y si es abierta en decúbito lateral. Bueno, porque viene del francés, ¿ya? Del ouverte. Y por tanto, la traducción al español debería ser el GAL, ¿ya? Expiración lenta total con la glotis abierta y en este caso en decúbito lateral. Hay variantes de esta técnica que se pueden hacer en sedente, ¿ya? Y que ustedes podrían más o menos seguir los patrones. La idea es que logren identificar aquellos patrones que van a tributar a una determinada área en específico, ¿bien? Pero considerar que la expiración lenta total con la glotis abierta en decúbito lateral utiliza, y como pueden observar acá en el gráfico, ¿cierto? El peso del mediastino
y el vector de fuerza que ejerce un ascenso, ¿cierto?, de las vísceras en el pulmón dependiente de la gravedad. En este caso sería, ¿cierto?, el pulmón que quedaría apoyado en la camilla. Voy a dar algunos tips y algunas cosas más respecto del video que van a observar más adelante. Bien, es súper importante que sepan que lo que busca esta técnica es acercarse al volumen residual, ¿ya? Y los pacientes podrían hacer inspiraciones más profundas al inicio de la técnica. La verdad es que no hay ningún inconveniente. Se recomienda su uso desde los 8 años en adelante, pero desde los 5 ya ustedes pueden apreciar y observar algunos efectos terapéuticos. Lo que pasa es que desde los 8 años en adelante, en esta posición, es el pulmón dependiente de la gravedad, es decir, el infralateral, el que va a tener una mayor excursión diafragmática en las diferencias de inspiración y expiración. Por lo tanto, el flujo expiratorio aquí va a ser más largo y como va a estar comprimiéndose, la vía aérea va a tener un diámetro menor desde la teorización, lo que permite que el roce entre el aire y las secreciones sea mayor. Por eso la eficacia de esta técnica y el por qué implementarla en decúbito lateral. Ustedes dirán, profe, y no sé si tienen ambos pulmones. Bueno, la recomendación es trabajar un lado y luego trabajar el otro. Bien. Importante, ¿cómo garantizamos que la glotis esté abierta? Bueno, abrir la boca, ¿ya? Y si no entiende mucho, lo van a ver aquí en una imagen. Bueno, si no es capaz de abrir mucho la boca, se le puede colocar uno de los tubos de flujómetro, ¿bien? Para mantener una apertura de la boca suficiente para que no se cierre la glotis y les permita una expiración bastante larga. Lo que pretende entonces es permeabilizar las secreciones de la vía aérea media, ¿ya? De la vía aérea media. Importante también, y una consideración que aparece en la videobroncografía, ¿ya? Que estudia el grupo belga de Equipo Stew, en que en general, si el paciente tose en posición de decúbito lateral, ¿ya? Tengan en consideración que la gran mayoría de lo que recolecten va a corresponder a lo del pulmón dependiente de la gravedad, casi como que podrían ser selectivos también con la tos en el decúbito lateral. Por tanto, en general, si aprecian o hay recolección de secreciones, la gran mayoría de ellas van a venir del pulmón dependiente de la gravedad. Bien, asociado a estas técnicas expiratorias lentas. Recuerden que ese es el principio, ¿ya?, que va a mediar. Y esta técnica es bastante bien tolerada por los sujetos y una de las recomendadas para el manejo de pacientes con EPOC, ¿ya?, que cursan con hipersecreción. Por lo tanto, hay que tenerla en consideración. Aquí está Equipo Stew, ¿cierto? En general, cuando uno solo observa el libro, ¿ya? Y aquí vamos a primero mirar esta imagen, ¿cierto? Pareciera, ya, que él fuese a hacer solo una tracción hacia arriba, ¿ya? La verdad es que ese es un error bastante frecuente, no es eso, solo lo que se hace, se comprime el abdomen y se incluye, ¿ya? Y la mano lo que está haciendo es tomar como si fuese una cuchara, ¿cierto? Y empujar las vísceras en dirección del hombro, ¿ya? Del mismo lado del tratamiento. Tiende a confundirse porque hay un error de traducción en el texto del año 2001, si no me equivoco, ¿ya? De fisioterapia respiratoria en el niño de Equipo Stew, en relación a los vectores fuerza. La mano caudal va a tomar las vísceras, las va a incluir y va a empujar hacia el hemitórax que está comprometido. La mano cefálica va a comprimir el tórax y efectivamente aquí es el vector contralateral. Faltó una coma y eso hace que a veces uno se pueda confundir si solo tiene la formación del texto. Bien, entonces consideren, la mano caudal va a tomar las vísceras, las va a incluir ya como haciendo una cucharita, tomando la guatita, ¿cierto? Y empujándola hacia la misma zona a tratar. Y por el contrario, la mano cefálica, ¿cierto? Va a comprimir el tórax, garantizando una prolongación suficiente del tiempo expiratorio. Bien. Tiene algunas contraindicaciones. Una relativa es la obesidad, ya a lo mejor por lo que podría costar en relación a la toma, pero vamos a ver algunas variantes que son para ello. Los pacientes poco cooperadores, en realidad, que no pueden participar o de seguir las indicaciones, es muy importante porque la gran indicación es respecto de
cómo debe respirar el usuario durante la maniobra. Y por supuesto, pues tengan ojo cuando haya afección pulmonar unilateral, ¿cierto? En virtud de que vamos a estar trabajando a lo mejor sobre una zona que puede estar muy comprometida y esto al ser la zona de mayor ventilación podría generar alguna problemática específica, ¿ya? Durante el tiempo de terapia que se podría ver traducida en una disminución de la saturación parcial de oxígeno o en un aumento de la disnea. Por tanto, debemos irle preguntando al usuario cómo se siente, cómo tolera, si está bien, si no está bien, ¿ya? Y así ir también dosificando respecto de lo que tolera el usuario la cantidad de maniobras. Bien, en general, con 2 o 3 maniobras tienen recolección casi inmediata, ¿ya? De secciones de la vía aérea media hacia la vía aérea proximal. Entonces, en general, 4 maniobras son suficientes para ya comenzar a hacer la variante de técnica que sería luego una tos, ¿ya? Por tanto, tengan estas consideraciones al momento de intentar dosificar la expiración lenta total con la glotis abierta en decúbito lateral. Veamos entonces. Vamos a observar principalmente ahora, más que las manos del terapeuta, ¿cierto? Vamos a observar la indicación de cómo debe respirar. Lo primero y más relevante es alinear al sujeto y posicionarlo de forma cómoda. Entonces, con flexión de rodilla y de cadera, con una mano posicionada en lateral y la mano que queda abajo se flexa y nivela alineando por anterior. ¿Sí? Para efectos del video, pongo un ejemplo acá abajo para observar y aprender el proceso de respiración. ¿Bien? Vas a respirar tranquila a volúmenes corrientes, es decir, tomar y botar aire, tranquila. Y cuando yo le pida, va a tomar aire profundo, tome lento, llénese con calma, tome aire. Toma otra vez, bien profundo, llénese. Muy bien, espere, y cuando yo le diga, abra bien grande la boca, como si fuera a comer una manzana, ábrala grande, más, lo más grande que puedas, eso. Y bota lento y largo, despacito, así, mira. Todo el aire, todo lo que puedas. Muy bien. Respire. Muy bien. Otra vez. Bote lento y largo. Abra más grande la boca. Bote, todo el aire. Excelente. Bien, como pueden observar, les insisto, no estamos haciendo la maniobra, estamos educando la respiración y lo más relevante es la apertura, ¿ya? La apertura de la boca. Si ustedes observan que el usuario durante la expiración tiende a cerrar la boca, pueden ocupar el cono de flujometría para mantener la apertura de la glotis durante todo el momento. Pero si logra entenderlo bien y siempre hace la expiración con la boca bien abierta, así ya, lento, largo, como empañando un vidrio, lentito, bien largo, o como uno podría a lo mejor utilizar la televisión, ¿cierto? En esto, como suenan los comerciales de bebida, ¿no? ¿Ya? Mantener esa expiración lenta, larga y sostenida, ¿ya? Va a dar garantía de la apertura glótica. Entonces, algunas observaciones. La posición de la cabeza y el cuello debe ser en posición de olfacción, es decir, una leve extensión de cabeza y cuello. Bien, este brazo, la verdad, puede quedar en cualquier parte, pero el inferior forma esta almohada para alinear, ¿ya? Mentón esternón. Eso va a dar garantía de apertura de vía aérea. Y si lo observáramos desde superior, la alineación, ¿cierto? Oreja, hombro, cadera. Bien, que va a dar esa misma línea con un poco de extensión de cabeza y cuello para garantizar la apertura de la vía aérea. Bien, súper importante entonces, debes conocer técnicas sencillas que puedas transmitir. Espero que estas dos te puedan servir, ¿cierto? Como empañar un vidrio, ¿ya? O el comercial de bebida, ¿ya? Para enseñarle al usuario cuál es la forma de respirar durante la maniobra. Ahora sí, vamos con el posicionamiento del kinesiólogo y cómo debemos ejecutar la expiración lenta total con la glotis abierta en decúbito lateral. Vamos con la variante entonces número 1 de la técnica, que es la técnica
más de autor. Bien, ahí me pueden observar meditando, pero ahora vamos a comenzar con la maniobra. Atentos con la posición de las manos, ¿ya? De los brazos y cómo se ejecuta el movimiento en la fase expiratoria. Bien, vamos a comenzar con una técnica que se llama expiración lenta total con la glotis abierta en decúbito lateral. Esta técnica, eso, como ya se ha explicado anteriormente, es una de las técnicas para permeabilizar la vía aérea media. Y en esta posición es para trabajar el pulmón dependiente de la gravedad, es decir, el que va a estar apoyado sobre la camilla. El objetivo de la técnica es comprimir el otro hemitórax para facilitar el vaciamiento del pulmón dependiente e insertar las vísceras para facilitar la deflación. Para poder generar una tomada óptima, la mano caudal toma la cadera del individuo, mete su mano por debajo de las costillas y vuelve a posición neutra, donde queda la mano incluida. Luego, la mano cefálica se posiciona sobre las costillas en la posición más baja. ¿Bien? Lo que va a ejecutar el terapeuta es un movimiento de rotación del tronco para comprimir en la fase expiratoria e incluir las vísceras de esta forma. Toma las vísceras y las asciende. Esto puede ser un poco desagradable, un poco incómodo para el usuario y hay que preguntarle si tiene alguna molestia. ¿Genera algún dolor o alguna molestia esa presión? Entonces, esta es la primera variante de la técnica expiración lenta total con la glotis abierta. Como ya revisamos la respiración, voy a ir dando las indicaciones. Tome aire profundo. Abra la boca bien grande, bote lento y largo, más grande, más grande. Dejamos que vacíe un poco el pulmón y acompañamos el movimiento. Bote, 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 bote. Siga, 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 siga. Tome aire profundo. Muy bien, esa es la variante número 1. Bien, vamos a... Observamos ahora entonces la variante número 2, ¿ya? Para la misma técnica, expiración lenta total con la glotis abierta en decúbito lateral. Muy bien, la variante número 2 de la técnica expiración lenta total con la glotis abierta en decúbito lateral. Esta permite a aquellos terapeutas que tengan menor envergadura, y que no puedan tomar todas las vísceras e incluirlas con la mano en el movimiento de apoyo y de palanca, utilizar su mano, de eminencia telar y cotelar, y su antebrazo para generar el arrastre. Para poder hacer de forma más eficaz esta técnica, se sugiere que el terapeuta o el kinesiólogo, ¿cierto?, esté más cerca de la porción escapular. De esta forma, cuando haga el movimiento con el antebrazo y la mano, va a bastar un movimiento de lateralización. ¿Sí? La mano cefálica va exactamente igual que en la variante 1, ¿ya? Con un vector fuerza que acompaña la expiración de las costillas más bajas. Rota, toma, incluyendo por debajo de las costillas, ¿cierto? Lleva la posición neutra, mantiene la posición de extensión de cabeza y cuello en olfación y le pide al paciente la respiración. Tome aire profundo, bote con la boca abierta, lento y largo. Y se dan cuenta, al momento de incluir las vísceras, ocupa el antebrazo, sigue botando, lento, largo, 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 largo. Muy bien, excelente. La variante número 2. Vamos con la tercera variante, en este caso para personas que tengan una mayor envergadura, muy grande ya, más que el kinesiólogo, en los casos de mayor obesidad, donde cuesta mucho incluir las vísceras, se puede utilizar esta variante que es la más incómoda de las tres, y esto hay que considerarlo, ¿ya? Es la variante más incómoda de las tres que estamos observando en relación a la tolerancia por parte del usuario, ¿bien? La tercera variante del autor, que esto es súper importante, ya es la tercera variante del autor, porque en el consenso chileno vemos algunas variaciones de las tomadas, ¿ya? Respecto de experiencias personales. Estas son las variantes de autor. Posicionan al sujeto de la misma forma, ¿cierto? Alineando hombro, cadera, cabeza en posición de olfación y con la misma respiración de las anteriores.
La diferencia es que van a ejecutar un puño y van a intentar posicionar el puño para hacer solo la fuerza con el antebrazo. Estamos pensando que van a ocupar esta técnica con una persona de mayor envergadura que no va a ser suficiente con la mano y el antebrazo. Entonces ocupan la tercera variante con el puño. Rotan y posicionan el puño ya con la palma hacia cefálica. Llevan a la posición neutra y recuerden posicionarse más cerca de la escápula del usuario. Tome aire profundo. Recuerde abrir la boca y botar lento y largo. Bote. Dejamos que bote un poco. Y asistimos en la expiración solo con la extensión del codo. Siga botando, siga botando, siga botando, siga botando. Y con la rotación vamos haciendo más presión. Aún le queda un poco de aire. Muy bien. Ahí sí. Excelente. Variante. Muy bien, entonces recuerden, en general acá van a ocupar un poco más de fuerza. Intenten utilizar la rotación del tronco, que se hace bastante relevante, ¿ya? En general el kinesiólogo no es observable acá, ¿cierto? Pero tiene una amplia base de sustentación, ¿ya? Y recuerden posicionar la camilla de una forma cómoda para ustedes, ¿ya? En relación a la altura, debe quedar más o menos a la altura de su cadera, ¿bien? En el caso de que puedan mover y posicionar la camilla, ¿bien? Recuerden que, como lo dijo anteriormente, ¿cierto? El sujeto va a estar en esta posición solo durante un tiempo, pero ustedes todo el día. Por tanto, es bastante relevante que acomoden en la medida de lo posible, ¿cierto? Las instalaciones para también tener una adecuada higiene de las maniobras respecto de su cuidado personal. Vamos a revisar ahora una maniobra denominada drenaje autógeno, ¿ya? O drenaje autogénico, dependiendo ahí de cómo lo puedan revisar. También está en el consenso de técnicas chilenas, ¿ya? De técnicas kinésicas en pediatría. Y la verdad es que en este caso no es una técnica activo-asistida. Ustedes pueden observar, ¿cierto? Que da la impresión como que el usuario estuviera comprimiendo el tórax, ya comprimiendo el abdomen. La verdad es que no, la mano, lo vamos a observar también en la técnica, la mano cefálica busca palpar los frémitos, la mano caudal estimular la respiración diafragmática y la característica que tiene el drenaje autógeno es que tiene un feedback, ¿ya? Y este feedback puede ser tanto auditivo como táctil y básicamente, según lo describe el autor, y por eso está acá, ¿sí? ¿Cierto? La inspiración debiese ser nasal, lenta y con una pausa en la inspiración, ¿ya? Que puede ser de 2 a 3 segundos, la recomendación más clásica es 5, ¿ya? Pero con 2 o 3 segundos basta, porque esta es una técnica que no tiene la orientación de reclutamiento alveolar, está pensada para la permeabilización de secreciones, pero al ser una técnica combinada que también ingresa volúmenes de aire considerables en inspiraciones lentas y sostenidas, puede tener efectos sobre la vía aérea distal. Bien, dice expiración nasal lenta, es así como fue concebida la técnica. Bien, la verdad es que en la actualidad la variante de la técnica pide que la expiración sea lenta con glotis abierta, como observamos en la técnica anterior. Por tanto, inspiraciones nasales con tendencia a respiración diafragmática, que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Y expiraciones, intentar que sean lentas con la glotis abierta, ¿ya? Con la boca bien abierta, tal como lo revisamos en la técnica anterior, ¿bien? Y los ruidos de baja frecuencia son los que vamos a intentar identificar con el input, ¿ya? Auditivo, ¿ya? Que es esta maniobra, esta especie como de concha, ¿ya? O de teléfono de concha, que aumenta la resonancia, ¿ya? Aumenta la resonancia, por tanto, el paciente que tiene secreciones en la vía aérea proximal va a escuchar estertores traqueales. Y esto es un punto importante porque le da el feedback al usuario de cuándo debe toser, ¿bien? Recuerden, este drenaje autógeno, como compilado de técnicas, busca la permeabilización de la vía aérea media y también la proximal. No lo olviden, a pesar de que no es su objetivo, al ser también una técnica inspiratoria lenta, podría tributar a vía aérea más distal. ¿Bien? Y vamos entonces a observar el gráfico, ¿ya? Esto está en la guía para el manejo de secreciones respiratorias de la Sociedad Valenciana del 2009
donde describe el gráfico más típico, ¿ya?, del drenaje autogénico. Pero acá debemos señalar algunas y precisar, ¿ya?, algunas cosas que se han teorizado respecto de la técnica. Bien. Se recomienda que el usuario parta con una gran inspiración porque estas primeras tres, ¿ya?, partes de la técnica pueden generar bastante disnea, ¿ya?, y como sensación de sed de aire, entre comillas. Bien. Por tanto, aquí el usuario va a hacer una gran inspiración, luego una expiración que va a intentar llegar al volumen residual, ¿ya?, en donde se van a hacer inspiraciones cortitas, ¿ya?, que llegan un poco menos del volumen corriente, una pausa de al menos 3 segundos, idealmente 5, ¿cierto?, y vuelta a una expiración. Recuerden intentar que sea con la glotis abierta y vuelve a repetir, ¿ya?, 3 ciclos, ¿ya?, que van dentro del volumen corriente hacia el volumen residual. Si el usuario está muy disneico, ya muy agitado en relación a estas técnicas, pueden esperar un momento y que él respire para empezar a hacer la segunda parte del drenaje autógeno, ¿ya?, en donde los volúmenes van a ser un poco más altos que el volumen corriente, con la pausa y la expiración larga, ¿ya? Y finalmente, con grandes volúmenes, ya más cerca de la capacidad pulmonar total, con pausa al final de la inspiración y expiraciones lentas y largas, ¿bien?, hasta lo que sería una expiración a volumen corriente. Lo que debo precisar, ¿cierto? Esto es lo que está en la bibliografía. Dice que al llegar al volumen residual generaría esta fase de despegamiento de las secreciones. La verdad es que lo que estamos haciendo es tributar al desplazamiento de las secreciones desde vías aéreas más distales, como vía aérea media, ¿cierto? Comiencen ya a acercarse. Lo que estamos haciendo siempre, ¿cierto? Entonces es más que despegar las secreciones, es movilizarlas por estos volúmenes de aire ya expirado. Luego la de recolección, que define, moviliza un poco más, ¿cierto? Y está apuntando a que tratemos de sacar siempre harto aire, por eso se acerca el volumen residual. Aquí el énfasis en estas dos fases iniciales, ¿cierto?, es la expiración que llega al volumen residual. Y luego comienza a movilizar volúmenes más altos antes de tributar a la tos, ¿ya? O en este caso la recomendación de la maniobra, que es el HAF. Vamos a observarlo. Continuando con los videos para el canal, nos corresponde la técnica de drenaje autógeno o drenaje autogénico en el paciente colaborador. ¿Bien? Esta es una técnica que nace en respuesta a la permeabilización de la vía aérea y que tributa a permeabilizar la vía aérea media tanto como la vía aérea proximal. Y en general tiene que ser una técnica que debemos utilizar para que los pacientes que tienen un exceso de secreciones puedan mantener la permeabilidad de la vía aérea con indicaciones para el domicilio, como complemento de la sesión de higiene respiratoria. El drenaje autógeno en sí se caracteriza por tener un feedback. ¿Ya? Todos me van a retar a veces por el tema del inglés, pero es una retroalimentación, ¿cierto?, hacia el usuario, que puede ser auditiva, como puede ser táctil. ¿Ya? Cuando ustedes observen la literatura, a veces ven a los usuarios con una mano en el abdomen, con una mano en el tórax. La mano del tórax tiene como objetivo palpar los frémitos. ¿Ya? Si los frémitos aparecen, el paciente tendría que cambiar la técnica y hacer un huffing o una tos, si tiene un buen mecanismo de tos. ¿Bien? Y la mano abdominal tiene por indicación intentar que las inspiraciones sean con protrusión abdominal, como vimos en los videos anteriores, la respiración diafragmática. ¿Bien? Entonces, para explicar los feedback, ¿bien?, el feedback auditivo, mire, es bastante sencillo. Usted posiciona una mano y pone sus dedos sobre la eminencia, entre medio, la eminencia del hipotenar, ¿cierto?, generando como algo así como una especie de concha, como un teléfono de concha, estos antiguos, ¿cierto?, y lo coloca hacia el oído, que no debe quedar pegado, debe haber una distancia para generar una caja de resonancia. Entonces, tapando usted en parte su oído, por favor apoye para que la vía le quede bien despejada. Y mire, diga y busque donde le suene más fuerte.
paciente escuche por sí mismo los estertores traqueales. Cuando identifique los estertores traqueales, se debe cambiar la técnica y se debe ejecutar una maniobra de Huffing o una maniobra de tos. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar vaciando el pulmón. ¿Ya? Ustedes van a ver en la literatura distintas argumentaciones. Básicamente lo que buscamos en esta primera etapa es acercarnos al volumen residual. Entonces, respire tranquila primero, si la dejamos respirar un ratito, y comenzamos con una gran inspiración, porque luego la técnica es bastante demandante, el paciente puede sentirse ahogado. Entonces, tome aire grande y bote por la boca bien abierta, lento y largo, hasta que no le quede nada de aire. Bote todo el aire, bote, siga botando. Y ahora solo va a tomar muy poquito aire. Tome, mantenga y bote de nuevo todo. Ese poquito de aire que le quedaba. De nuevo, tome poquito. Ahí. Bote. Una vez más, yo sé que falta el aire, pero intentémoslo. Mantenga ahí. Bote largo. Y ahora comenzamos a volúmenes intermedios. Tome aire, como si respirara normal. Eso es. Mantenga un poquito. Bote. Con la boca bien abierta, generando ese sonido característico. Muy bien. Otra vez, tome aire. Eso, como una respiración normal. Muy bien. Y bote. Excelente, muy bien. Una vez más, tome aire. Como una respiración normal. Bote. Le preguntamos al usuario cómo se siente. Si está muy fatigado, con mucha necesidad de aire, en la jerga conocida como sed de aire, podemos hacer una pausa y continuar. Usted me dice, ¿se siente bien? Vamos a comenzar entonces ahora con los últimos tres, que llevan a grandes volúmenes. Tome aire profundo, llénese, tome aire, y bote lento y largo. Y nosotros nos fijamos que no sea hasta volumen residual, sino que sea hasta el final de un volumen corriente. Muy bien. De nuevo, tome aire profundo y mantenga arriba. Eso es, muy bien. 2, 3. Abra grande, bote. Lento y largo. Excelente, nos queda una. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí nomás. Tome aire profundo. Mantenga. 2, 3. Bote. Y si durante alguno de las fases del ejercicio la paciente sintiera el sonido de los estertores traqueales que se magnifica con esta posición, debe toser o hacer la maniobra de Huffing. Muy bien, ¿cierto? Excelente. Drenaje autógeno, primera opción, feedback auditivo. En la segunda variante, el usuario pone su mano sobre el esternón y debe ser instruido que si él siente, si ella siente que mientras bota el aire, vibra por la presencia de secreciones, debe utilizar la tos como maniobra, ¿ya? O el Huffing. Y la mano distal va a localizar para intentar hacer las inspiraciones semejantes a la respiración diafragmática. Vamos a hacer la primera fase del autógeno, lo demás es todo igual a lo anterior, ¿cierto? Vamos a pedirle entonces que respire tranquila primero, ¿no es cierto? Recuerden que debe hacer una gran inspiración al comienzo porque es muy demandante de requerimientos de aire. Entonces tome aire grande, bote, todo el aire, bote. Y recuerden, los tres primeros siempre son con muy poquito volumen. Tome aire, ahí nomás. El paciente va a intentar siempre ingresar más aire, es muy normal, es un reflejo para las personas jóvenes, asociado al gerimbroya, bote. Recuerden intentar hacer estas pausas de 2 3 segundos hasta 5. Tome, ahí nomás, bote. Largo. Muy bien, uno más. Bote. Y luego vienen las de volúmenes intermedios para terminar con las de grandes volúmenes inspiratorios. Drenaje autógeno. La descripción del autor. Cabe mencionar que existe una variante del drenaje autógeno que está en el consenso chileno de técnicas respiratorias para aplicar algo semejante a través de una técnica pasiva en pacientes lactantes.
Como pueden observar, en general, ¿cierto? La técnica se puede implementar bien, pero requiere de un alto nivel de coordinación, ¿ya? Y de poder seguir las indicaciones por parte del usuario. Así que es ahí como el gran desafío en relación a la aplicación del drenaje autógeno para que lo pueda aplicar de forma más bien adecuada, ¿ya? La verdad es que es una técnica que la verdad recolecta muchas secreciones, es bastante óptima y en general es bien tolerada incluso por pacientes añosos en relación a mi experiencia, ¿bien? Y que permite que se permeabilice la vía aérea de una forma bastante efectiva y que una vez que logramos una adecuada instrucción con los usuarios, permita la colaboración, ¿cierto?, de la mantención de la permeabilización de la vía aérea en domicilio. Bueno, eh, vamos a dejar hasta este espacio nomás la cápsula que retoma, ¿cierto?, con las técnicas que señalamos acá, que son las de reclutamiento alveolar. En la siguiente cápsula de técnicas kinésicas, ¿cierto?, en el paciente colaborador, donde además agregamos un par de cositas adicionales, ¿cierto?, que no se pueden ejecutar en lactantes y que vamos a revisar en ese instante. Bueno, les agradezco hasta ahora, ¿cierto? Su paciencia, su revisión y su colaboración. Y por favor, no olviden, si tienen alguna duda, dejarla en los comentarios, ¿cierto? O en la modalidad presencial, ¿cierto? Poder consultar todas aquellas cosas que ustedes consideren relevantes respecto de las técnicas kinésicas de permeabilización de vía aérea extratorácica, de vía aérea proximal y de vía aérea media en paciente colaborador. Muchas gracias. Nos vemos pronto.